más en el radar toda la festividad de Día de Muertos a raíz de la película de Disney, güey. La película de Coco, güey. Que es como que ya dicen, es que es apropiación cultural y la chingada. Y pues dice, sí, güey. Pero ¿hasta dónde está la línea, güey, de apropiación cultural y de visibilizar la cultura purépecha, güey? O sea... Sí, porque en la película romantizaban mucho ese tema, güey, ¿no? O sea, era lo que tanto se le criticaba a la película. O sea, no se apegaba tanto a esta creencia o a esta forma de celebrar el Día de Muertos en nuestro país. De hecho, güey, o sea, el Día de Muertos tiene mucho simbolismo en torno a todos los elementos que uno toma para poder celebrar el Día de Muertos. Que te digo, luego aquí en la ciudad lo tendemos a darle más esa teatralidad, no le damos tampoco ese grado sagrado como deberíamos de darle. O sea, lo tomamos más como esa festividad, como fiesta. Sí, güey. Más que el tema de honrar a los seres que nos dejaron, güey. Por eso, o sea, todos estos elementos como la flor de cempasúchil, como el distinguir, el arreglar una tumba y el hacer un altar, porque son dos cosas totalmente diferentes, güey. Luego muchos pensamos, pues, el altar de muertos, pensamos que es el arreglar la tumba y no, son cosas totalmente diferentes. Cada uno tiene sus propios matices. De hecho, antes no existía como tal el altar de muertos, existía solamente el arreglar la tumba. El altar de muertos se impregna a raíz de la llegada de los españoles, porque el altar es muy característico de la Iglesia Católica. Por eso le llamamos el altar y en el altar y en el altar, porque es muy característico de la Iglesia Católica. Pero simbolismo de agarrar como la flor de cempasúchil, que es un color que nos lleva a representar el camino al inframundo, porque no es ni siquiera el camino al cielo, es el camino al inframundo. O sea, donde están las máximas deidades, donde no propiamente te arrojan que el inframundo sea un sinónimo de maldad, como el diablo, o sea, todo eso no. Pero que ese dote de inframundo, güey, también viene arraigado de la Iglesia Católica, güey. O sea, como que le dan ese dote de que es algo negativo, güey. Porque acuérdate que desde la Iglesia Católica nos educan de un Dios castigador, güey. Pero, por ejemplo, recuerda en la cultura purépecha, güey, el dios del inframundo o el dios del fuego, todo lo relacionado con eso es Curicaberri, güey. El dios del inframundo era otro. ¿Quién era el dios en la cultura purépecha? ¿Quién era el dios del inframundo? No me acuerdo el nombre, pero no era Porque, Curicaberri. por ejemplo, en la cultura la mexica, güey, es Mictlantecutli, güey. El dios del inframundo, güey. Pero que su similar, güey, en la cultura purépecha, güey, es Curicaberri, güey. No sé si haya un dios como tal del inframundo, güey, en la cultura purépecha. Sí. De hecho, lo que pasa que haz de cuenta que hay un registro que los purépechas tenían alrededor como de 70 deidades. Solo que gran parte de ellos no se conoce su significado ni su nombre, porque la única referencia que existe de eso es Relaciones de Michoacán. Entonces, Relaciones de Michoacán se parte en tres tomos. El primer tomo es donde se habla de los dioses que tenían los pueblos purépechas. Solo que esa primera parte la desaparecieron. No existe. No existe, no está. Ya llegó Eric. ¡Ay! ¡Sobres, Erizo! ¡Sobres, Juan! Y entonces, no, de que ya me hizo perder y te digo, esa primera parte no existe, o sea, se la robaron, la desaparecieron. Entonces, la única información que tenemos es lo que alcanzan a explicar y narrar en la segunda y tercera parte de Relaciones de Michoacán. Pero en Relaciones de Michoacán hay un dibujo donde donde describen, ir a ver si aquí puede salir, güey, el dibujo de Relaciones de Michoacán. Donde están, haz de cuenta que salen los
dioses purépechas, digo, los dioses sí, purépechas, a ver si, dioses purépechas, dioses purépechas. Mira, güey. Mira, creo que ese güey es el que está ahí, güey. Ese yo. Es que hay una parte en Relaciones de Michoacán donde se da cuenta que relaciones de Michoacán, relaciones de. Te lo das limitado, no lo vayas a dar a sí. No más te puedes escribir como traducción. Ok. A ver. Creo que es que haz de cuenta que en Relaciones de Michoacán mencionan, está aquí. Mira. En Relaciones de Michoacán mencionan que cuando llegaron los españoles, había una predicción que los templos iban a empezar a caer y entonces se reunieron todos los dioses. Entonces, al momento que se reúnen todos los dioses, dan esta predicción como que iba a caer su imperio, güey. Mira. Déjame que abra. Déjame que abra, bandita. Entonces aquí van a estar viendo la... No, hombre, ya. El dios del inframundo se supone que es güey. Ajá. Este es el dios del inframundo, güey. Entonces, ahí se supone que estaban se habían reunido todos los dioses porque ¿por qué, güey? Porque empezó a caerse los templos, haciendo como una predicción en el que su imperio iba a caer. A ver, déjame ver si sale el nombre del dios del inframundo. Nombre del dios del inframundo purépecha. A ver. Ok, a ver. Dice búsqueda. Se llama Tucupacha, güey. Es el dios del inframundo en la mitología purépecha. Era el encargado de engendrar el cielo y de dar vida y muerte. Dice, los purépechas eran un pueblo... Bueno, ya. Pero se llama el dios del inframundo, se llama Tucupacha, güey. Que es, ¿cómo se pronunciará, güey? ¿Tucupacha? ¿Cómo que se pronuncia? Pues así, güey. No, pero es de un acento. Y entonces te digo, güey, por eso es importante entender como que esta parte, güey, del cómo se va construyendo, ¿no? Ajá. El tema del inframundo, güey. Entonces, es muy peculiar y es muy notorio que en todas las Pícale ahí, güey. ¿Dónde aquí? Sí. Ya, aquí están los dioses que están... Charatanga, la Cursi, la madre encorvada, Tatapuriate, el padre del sol, Curicabel, el dios del sol, fuego y la guerra, güey. Es que realmente, güey, la cultura purépecha, al ser de las pocas culturas, güey, la única cultura que no fue erradicada al 100%, güey. Bueno, de las pocas culturas que no fueron erradicadas al 100%, güey. Para hacer la cultura que es, güey, es una cultura de la que no existe mucha información, güey. Como lo existe de la cultura azteca, los mexicas, güey. Que sí tienes como una radiografía de todas sus deidades, güey. Uh-huh. Te digo, por ejemplo, en el libro aquel que te comenté, güey. Viene Curicaberi, güey, como el dios o la deidad más poderosa, güey, de la cultura purépecha, güey. Uh-huh. Y que con él se asociaba todo lo relacionado, como lo dice ahí, güey, el sol, fuego, la guerra, güey, y todo lo que se asemejaba a eso, o sea, como que le daban ese dote, güey, a
a la radiografía pues de Curicavery, güey. Sí, pero mira, cuando llegaron los españoles, sí hicieron un ejercicio de exterminar completamente todo registro histórico Sí, de los pueblos originarios. No y eso está comprobado, o sea, sí hubo un ejercicio de tratar de exterminar, que aquí en Michoacán tuvo cierto algo peculiar, lo que fue Michoacán y fue Tlaxcala, porque los líderes o los caciques más importantes, o como los conocen como los señoríos, se aliaron. Entonces eso cambió radicalmente la visión. Y que por eso actualmente, güey, está tan enajenado la religión católica, güey, con ciertos rituales de la cultura purépecha, güey. Lo que pasa que está mezclado totalmente. Exactamente. Está mezclado. Fíjate, era lo que, de hecho, con mis alumnos andamos viendo sobre las religiones, y ya os de cuenta que pues, les voy contextualizando desde el surgimiento de las creencias hasta cómo se van constituyendo ya en instituciones. Entonces, les voy como manejando todo como desde donde vienen, o sea, se van proviniendo o van saliendo, y hasta llegar hasta la conquista de nuestro país. O sea, cómo fue esta conquista religiosa y por qué fue ese encuentro de esas dos partes, güey, ¿no? Y aquí entendiendo que la muerte va a ser una palabra fundamental para cambiar la visión de los conquistados y los conquistadores, porque en la narrativa de la muerte en las culturas mesoamericanas era un tema más de honrar. Por eso nosotros debemos honrar a nuestros difuntos, y era honrar con tu muerte para tu Dios. Y a la diferencia de lo católico, es tu Dios murió por ti. Exactamente. ¿Sí entiendes? O sea, es eso que ahorita para la actualidad lo vemos con otros ojos, porque ya estamos cristianizados. O sea, ya tenemos el catolicismo ya impregnado, tenemos estas creencias. Pero en ese tiempo, te estoy hablando de hace 500 años, que era otra lógica. O sea, era otro México, eran otras personas, era otro pensamiento. Y el hecho de que los españoles llegaran y no entendieran su lógica y su filosofía y su identidad como nativos de estas tierras y en sus prácticas, obviamente que para los occidentales eso espantaba. Company number 5, check all your districts. Must respond, evaluate subject.